Y bueno, comentábamos hace un rato sobre el tema de los cambios de gabinete que vino después de la reaparición de la presidenta. Por el tema de que supuestamente iba a volver hecho una planta y después... Parece que no. Así que bueno, veremos... Si esto es una planta... Alta florcita. Pero bueno, repasemos algunos cambios. El ministro de Economía... Axel Kicillof en lugar de Lorenzino, sí, que se fue a una Secretaría de Deuda Pública. Sí, sí. Eso. Tenemos también un nuevo secretario de Comercio, que es también sí, de la rama de Kicillof. Una mujer en lugar del actual ministro de Seguridad. Sí, esto es nuevo, esto sucedió hace un par de horas nomás que renunció el ministro Puricelli. Y asume María Cecilia Rodríguez. Un cura en el Cedronar, sí, Juan Carlos Molina. Así que sí, estamos con muchos cambios. Ante todo, para poder seguir, pasamos las vías de comunicación, ¿te parece, dale, José? dale. Para comunicarse con el Hecho Maldito, programa Hecho Maldito en Facebook, y si no, al celular 153 42 77 08 153 42 5708. Bien. Bueno, y uno de los cambios que se viene hablando mucho en los medios es el tema de la economía, el rumbo que va a tomar ahora la economía. Por eso es que estamos en comunicación con un licenciado en economía política, si es que bien digo, es el señor Diego Rubinsal. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Dije bien, licenciado en economía política o solo en economía? En realidad yo soy contador público y después de terminar mi carrera hice, curso de posgrado en economía. Esa es la realidad. Claro, no, yo por el tema de la licenciatura en economía, hace muchos años le habían borrado la palabra política, me parecía un dato no menor poder resaltarlo con vos. Sí, no, seguro. Eso, bueno, ustedes saben que yo soy periodista de Página 12, de Suplemento de Economía, y justamente hace poco tiempo hice una nota donde conté un poco la historia esa de por qué se sacó el nombre economía política y de la necesidad de que se vuelva a reinstalarlo. Claro. Y justamente en ese sentido es que queríamos también empezar la entrevista con los nuevos cambios dentro del Ministerio de Economía. Me parece que la conducción política del Ministerio de Economía vuelve a marcar agenda. Mirá, yo creo que eso está claro desde el proceso iniciado en el año 2003. Yo creo que una de las primeras definiciones que yo le escuché a Néstor Kirchner y que me pareció muy acertada fue que el ministro de Economía iba a ser él. A mí, obviamente que eso no significaba literalmente de que no iba a haber ministro de Economía, sino una idea muy sencilla pero a la vez muy potente, y que es que la definición de la política económica tiene que estar en manos de la conducción política. Después los economistas serán los técnicos encargados de llevar adelante esa decisión política. Así que en ese sentido yo creo que no hay cambios, y es lo que ha ocurrido desde el 2003 a la fecha, con las obvias variaciones propias de los distintos periodos históricos. Exactamente, sí, por eso es lo que se resalta es el rol del Estado que toma a partir de la llegada, bueno, de Néstor Kirchner y la continuidad de Cristina Fernández, ¿no? Sí, yo creo que hay un montón de cuestiones específicas que son características de este periodo, como la recuperación de la demanda, la mejora de la capacidad adquisitiva, una mejor distribución del ingreso, un Estado que juega un papel central en el proceso económico. Bueno, son todas características de este particular momento histórico inaugurado a partir del año 2003. Diego, y volviendo a lo que fueron los cambios en el gabinete de Cristina, ¿cuál es la diferencia que existe entre Lorenzino y Kicillof? ¿Por qué crees que existió esta decisión por parte de Cristina de renovar el gabinete? Mira, en parte yo creo que esta medida lo que hace es blanquear un poco lo que pasaba hasta ahora, porque en realidad un poco Kicillof era el que estaba al mando de la economía,
y Lorenzino, si bien era el ministro, se encargaba un poco de las cuestiones financieras, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la renegociación de la deuda. Entonces, en un sentido, esto es blanquear algo que ya se venía dando en la práctica. Y además de eso, si analizamos los cambios en su integralidad, no solamente el cambio de Kicillof por Lorenzino, sino también los cambios del Banco Central y demás, yo creo que dentro del equipo económico, y Guillermo Moreno también y demás, las posiciones no eran totalmente homogéneas. Digamos, dentro de un mismo marco conceptual, que es un poco el que habíamos definido, que el Estado tenga una mayor presencia, distribución del ingreso, etcétera, etcétera, dentro de ese mismo marco conceptual que lo tenía todo el equipo económico, por ahí había alguna diferencia en cuanto a llevar adelante utilizar tal o cual herramienta. Entonces, en este sentido, me parece que la decisión más fuerte de los cambios del equipo económico pasa por homogeneizar la conducción económica, decirle, bueno, Kicillof es el que está al mando de absolutamente todo el manejo económico, y a partir de ahí, bueno, Kicillof será el que va a decidir cuáles son las herramientas que va a utilizar. Y a partir de este cambio, vos, ¿qué rumbo pensás que se va a tomar? Digo, se ha especulado mucho desde la tapa de los diarios sobre el posible cambio de rumbo. No, mira, yo no, de acuerdo a mi modo de ver, no hay ningún cambio de rumbo. O sea, yo creo que el rumbo sigue siendo el mismo y sigue estando por los parámetros que te definí antes. Las diferencias, lo que sí creo que va a haber diferencias con otras etapas. Va a haber cambios de herramientas, hay herramientas que sirven para una etapa y que dejan de servir para otra. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que va a haber algún tipo de modificaciones, pero el cambio de herramienta no significa cambio de rumbo, significa adaptar las políticas a el contexto, que es cambiante también, ¿no es cierto? Vos lo decís por el contexto internacional también, porque por lo que uno lee, el contexto internacional es un contexto difícil. Sí, por supuesto. O sea, nosotros estamos viviendo una de las crisis más graves del capitalismo. Digamos, hay una discusión en la literatura de si esta crisis es igual de importante que la del 30 o es peor que la del 30. Bueno, en definitiva es una discusión que es académica y que no importa tanto si es un poco más o un poco menos. Lo que es cierto es que es una crisis muy grave en el sistema capitalista, que todavía no se le ve la salida, y bueno, la Argentina está dentro del mundo, y al estar dentro del mundo, obviamente, se ve perjudicado por esta situación. Así que yo creo que, bueno, es un verdadero desafío manejar una economía en un país periférico en este contexto, ¿no? ¿Y hoy el Estado en qué posición se encuentra? Digo, no es este Estado el del 2003, por ejemplo. Digo, hay un Estado más fortalecido, hay unas reservas, un Banco Central con reservas. Digo, es otro el contexto. ¿Vos cómo lo ves a la Argentina hoy en torno a lo que decíamos recién? No, por supuesto. Nosotros estamos en una situación inmejorablemente superior a la del 2003, un poco lo que vos decís es así. Bueno, lo cual no quita que siga habiendo desafíos que son muy fuertes y que, bueno, requerirá de toda la sapiencia del equipo económico, de la conducción política para sortear esos inconvenientes. Y con respecto a esos desafíos, ¿te parece que la cuestión de los precios es un tema no sé si a corregir, pero sí a apuntalar un poco? Sí, me parece que sí. De todas maneras, no me parece el principal problema de la sociedad y de la economía argentina. Yo creo que el principal problema de la economía argentina es el tema de la falta de... el problema de la restricción externa, le decimos en economía, que es el tema de la falta de dólares. Ese es el problema central que tiene que resolver la economía argentina. El tema de los precios es un tema que no deja de ser importante, pero yo lo pondría bastante más abajo en orden de prioridad de acuerdo a las cuestiones a hacer frente. Bueno, y ya como para ir
ir cerrando la nota, nos gustaría que nos cuentes un poco acerca del libro que estás escribiendo. Yo particularmente lo tengo y lo recomiendo, pero me gustaría más que el autor nos dé un pantallazo de qué se trata el libro Historia Económica Argentina de 1880 a 2009, desde Roca hasta Cristina Fernández. Sí, mira, el libro, lo que intenta el libro es hacer un recorrido por la historia de nuestro país, tanto en clave económica como en clave política. Un poco con lo que charlábamos recién, es decir, la economía no puede disociarse de la política, son dos cuestiones que van de la mano. Y por otra parte, es un libro que trata de llegar a la academia, para decirlo de alguna manera, a los estudiantes de historia, de política, de economía, pero no solamente eso. La idea es llegar a un público que capaz que nunca leyó economía, por eso la idea es escribirlo de una manera muy amena, en un lenguaje de tipo periodístico, para llamarlo de alguna manera, o sea que no sea pesado para leer, como muchas veces son este tipo de libros. Ahora acabamos de lanzar una segunda edición, que como es limitada en cantidad de ejemplares, por ahí si a alguno le interesa, que me contacte por Facebook o correo electrónico y vemos cómo se lo podemos hacer llegar, digamos. Y el correo electrónico tuyo es, si no me equivoco, de rubinsal con b larga y z @yahoo.com.ar. Exacto, les digo por si alguno no puede anotar, si busca cualquiera de mis notas en página 12, al final está el correo electrónico, así que ahí lo puede ver. Sí, solés escribir en el cash de los días domingos. En el cash de página 12, sí. Bueno, Diego, te agradecemos la comunicación, has sido muy gentil en atendernos y bueno, contamos para vos para un próximo encuentro. Bueno, dale, nos vemos. Bueno, ahí pasaba entonces Diego Rubinsal, economista, en realidad licenciado en contabilidad con un posgrado en economía, periodista, escritor en Cash de Suplemento Económico de Página 12, autor del libro Historia Económica de la Argentina desde los tiempos de Julio Roca hasta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que sería la fecha de 1880 a 2009, un libro, como les dijimos recién, más que interesante porque tiene que ver con algo que quizás los argentinos no hemos tenido como eje de lectura, podríamos decir, en los últimos años, justamente por lo que nos han incentivado el desinterés por la política, por la economía de nuestro país. Bueno, acá Diego, a partir de su libro, genera este interés en la economía, en la historia política argentina, ¿no? Sí, sobre todo veniendo de los años 90, en donde para entender la economía tenías que ser economista. Exactamente. Así que esta está bueno, una bajada de línea para el ciudadano común, para que pueda entender un poco más de lo que es la economía política de nuestro país. Bueno. Se nos acaba el tiempo. ¿Querés que leamos un par de mensajes? Sí, y ante todo, te estaba olvidando de repetir las vías de comunicación, José. Y yo soy del otro lado, yo no soy conductor, che. Vamos a plantear entonces las vías de comunicación para que todos ustedes puedan comunicarse con el programa Hecho Maldito por Radio Nacional, programa Hecho Maldito en Facebook, y si no al número de celular 153 42 77 08. Vamos a un cortecito entonces, me indican del otro lado y enseguida volvemos.